Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí como les prometí, les voy a hacer un resumen, más o menos resumen, va a ser un poco largo, sobre cómo combatir el hongo cándida, el que domina nuestras voluntades, el que domina la decisión más allá de nuestra fuerza de voluntad, que nosotros queremos dejar de comer azúcar y no podemos, porque ese hongo se conecta con nuestro cerebro. Ese hongo vive en nuestro intestino y ese hongo es el que domina nuestros deseos de comer dulce. Entonces, se alimenta de los dulces. El hongo cándida que vive en el intestino grueso se alimenta de dulces, ¿sí? Nace por comer dulces, nace por el exceso de estrés que tenemos diario. También por eso es muy importante relajarse. Y también ¿qué pasa? Cuando tomamos antibióticos, los antibióticos que tomamos por alguna infección que tenemos en el cuerpo, también ellos matan, el antibiótico mata toda la flora intestinal. Entonces, la cándida que está ahí aprovecha y gana terreno, ¿sí? Y se llena, ¿sí? Nuestra macrobiota, nuestra flora intestinal sería la palabra, se llena de cándida, ¿sí? Y está toda infectada. Entonces, ese es el gran problema quien nos domina nuestra voluntad y nuestro cerebro. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé yo si lo tengo o si no lo tengo? Porque que me agarre hambre o que me agarre ansiedad una vez no es nada. Esto tiene que ser, ustedes piensen, cuando son síntomas recurrentes, cuando es algo que les pasa todo el tiempo, ¿sí? Entonces los síntomas de infección por cándida, son varios. Entre ellos está el cansancio extremo. Cuando uno se levanta cansado, está todo el día cansado, todo el día agotado y se va a acostar y también está cansado y cuando se vuelve a levantar está más cansado que el día anterior. Ese es uno de los síntomas. Otro de los síntomas son las alergias en la piel. Todos los tipos de alergias que tengas en la espalda, en la cara, en el pecho, en el cuerpo, en los brazos. Muchas alergias, ¿sí? Tienen que ver con este hongo también. Uno se pone cremas pensando que tiene algún problema de piel y no es de piel, sino que es un problema de los intestinos, ¿sí? Y otro gran problema tiene que estar todo, ¿sí? A ver, no crean que todos lo tienen, pero vayan pensando y después cuando sigamos con esto y les enseñe cómo combatirlo van a ver que si se les pasa esto es porque lo tenían. También otro de los síntomas es inflamación intestinal, mucha inflamación, mucho dolor y además muchos gases, ¿sí? Entonces, todo eso es producto de este malvado hongo que se llama cándida. Bien. Otro es muy importante, que es básicamente lo que hoy les trataba y el tema, es la ansiedad por comer carbohidratos, por comer pasteles, por comer pastas, por comer dulces, por comer arroz, por todas las bollerías, todo lo que es dulce, ¿sí? El hongo quiere eso, se alimenta de eso, vive de eso y desde el intestino, a través del nervio vago, se comunica con el cerebro y le pide para que comas dulce. Entonces, esa ansiedad por carbohidratos, fíjense que, no sé si a vos te pasa, quizás les está pasando, que es tan fuerte que algunas personas, me ha pasado y me lo han contado, no a mí, pero me han contado mucha gente, ¿sí? que me pidió asesoramiento. La gente se pone como fría, se le ponen frías las manos, frías las piernas, sudan frío, si no comen ese dulce después de comer. Entonces, piensen si les está pasando. Se sienten débil, sienten que no comieron, sienten que si no estaba el pan, si no estaba el arroz, si no estaba la suficiente cantidad de harina en la comida, sienten que no comieron, porque eso es lo que controla ese hongo. Entonces, la cándida domina el cerebro, ¿sí? Y a través de ese nervio que se llama vago, que comunica el intestino con el cerebro, ¿sí? Es a donde le está pidiendo esa cantidad de carbohidratos y de dulces. Otro síntoma que tenemos también es la lengua de color blanco. El mal aliento es muy importante, que tiene que ver con eso. Tiene que ver mucho los dolores de cabeza,
mareos, náuseas, vómitos, manos y pies fríos, como les dije antes, ¿sí? Y como si eso fuera poco, todo lo que les dije hasta ahora, el abdomen, ¿sí? El abdomen súper abultado. Una panza, chicas, increíble, dura, apretada, inflamada. Entonces dice uno, no es que estoy gorda, tengo bien el cuerpo, solo tengo este abdomen que si no lo tuviera estaría divina. Entonces es muy probable que si es eso solo y no tienen toda grasa en el cuerpo, que eso sea el hongo. Entonces pensemos todo lo que les estoy diciendo para ver si lo tienen o no lo tienen. Todo esto, si lo tienen, si les está pasando constantemente, es producto de este hongo cándida. Les quiero contar algo muy interesante para que tengan una idea. En la microflora intestinal, hay tantos microbios, ¿sí? Dentro del intestino, tantos microbios dentro del intestino que se puede formar una línea recta. Escuchá, se puede formar una línea recta desde la Tierra hasta la Luna con la cantidad de microbios que hay en el intestino. Y por cada cucharita que juntamos, ¿sí? Tenemos más de 500.000 millones de células de contenido en el intestino. En cada cucharita de contenido de ese intestino tenemos más de 500.000 millones de células. O sea que imagínense la cantidad que tenemos de microflora intestinal, ¿sí? Y que la tenemos que sanar. Hoy vamos a hablar de, primero, qué es este hongo, los síntomas del hongo, y les voy a contar en este video, que si no va a ser muy largo, primero todo esto y los síntomas, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo otros videos en cadena, donde les sigo contando todo lo que adelanté en los flyers. Bien, entonces les cuento lo siguiente. Con la comida chatarra, que es lo que todas comen hasta hoy, que es rápida, ¿sí? La comida chatarra, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la flora intestinal saludable. Se pierde todo eso saludable con los años. Cuando llevas, ¿cuánto? 20 años, 30 años, no sé, la edad que tengas, 40 años, comiendo mal, comiendo chatarra. Esto no se te va a pasar en un día. Seguramente tendrás ese abdomen inflamado y vas a tener un montón de tiempo de recuperación. Y esto no es tan cortito, así porque sí. Esto es conocimiento y de a poquito lo vamos a ir mejorando. Pero bien, cuando tienen tanto tiempo, la comida chatarra te va matando tu flora intestinal saludable y ahí es donde va ganando terreno la cándida. Es este hongo del que hablamos recién y ocupa todos los espacios, ¿sí? Vacíos, disponibles, que le deja al morir tu flora intestinal sana. Y les voy a contar otra cosa más interesante, muy importante, porque si me estás mirando y del otro lado y estás embarazada, tenés que saber que en tu primer trimestre de embarazo vas a tener una flora intestinal y en el último trimestre vas a tener otra flora intestinal completamente diferente, ¿sí? Entonces, por eso las mujeres embarazadas tienen que tener tanto cuidado con lo que comen, porque en el último trimestre, si llegan a estar contaminadas con el hongo, también van a contaminar a sus bebés y sus bebés también van a ser ansiosos por dulce y por eso pasa que hay bebés que nacen no solo por el hongo, sino por otras cosas que les pasan, ¿sí? Las mamás a los bebés con problemas o de hiperactividad o de obesidad o de muy flaquitos o de muy gorditos, ¿sí? Así que eso consúltenlo con su médico. Bien, esto es muy largo, esto es largo, Bueno, les voy a contar otra cosita más. Lo que pasa que estos son temas muy interesantes, de todo esto hay mucha información, hay mucha bibliografía, muchos libros, y no es para hablar en un videíto de 10 minutos, ¿sí? Aunque llevamos 9 minutos 21, esto es muy largo. Ahora vamos a hacer, hasta acá llegamos, ¿qué es? ¿Qué síntomas tiene? ¿Y por qué me agarra el hongo? ¿Por qué se me viene a mi cuerpo? ¿Sí? Vamos a hacer otro video más en cadena, para que no sea tan largo, donde les voy a contar qué podemos hacer para eliminarlo. No te vayas, seguime.